vídeo un poco distinto, no es un tutorial, pero también está relacionado con los cosplays. Y es una review de las lentillas que normalmente utilizo para el cosplay de Yuki. Así que si os interesa saber un poquito sobre ellas, estad atentos. Lo primero es dónde las compré. Estas lentillas están compradas en la web de Pinky Paradise, aunque normalmente suelo comprar las mías en Maple Lenses. Lo que pasa es que había una oferta y quería aprovechar también para ver un poco cómo es la página y lo que tienen. Buscando entre las lentillas rojas, las que más me llamaron la atención es un modelo que se llama Base Dolly Plus Red, que es el que llevo. Y bueno, qué decir de ellas, llegan por separado en unos frascos de cristal bien sellados dentro de una cajita como esta. Además te traen un estuchito para que las puedas llevar, en este caso en forma de macaroon, muy mono. Y las lentillas en sí tienen unos 15 milímetros de diámetro, que es lo que te hace el ojo más gordo. Normalmente las lentillas que he llevado hasta ahora tenían unos 14,5 o 14,8 milímetros, así que una de las cosas que me daba miedo es que estas lentillas me pudieran molestar muchísimo. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito más sobre ellas y así os cuento qué es lo que opino. Sobre la comodidad. Ya os he dicho que una de las cosas que más me asustaban respecto a las lentillas era que al tener un diámetro un poco más grande me pudieran molestar muchísimo. Y bueno, realmente no te aconsejan llevar las Circle Lenses más de 7-8 horas, pero no les suelo hacer mucho caso porque normalmente los salones son muchísimo más largos, así que le hago llevarme una solución salina y me pongo un par de gotas cuando noto que el ojo está muy reseco. Pero a pesar de eso, las he notado mucho más cómodas que los otros modelos que tengo que tienen 14,8, 14,5, o sea, un diámetro más pequeño. Y me sorprendieron bastante porque lo que te esperas es que al ser más grande la notes muchísimo sobre el ojo, pero después resulta que son pues, muy cómodas y la verdad es que me gustan mucho. Sí que al final del día pues notas los ojos resecos, una sensación así un poco molesta, pero eso te pasa con cualquier lentilla, así que en ese aspecto la puntuación es buena. El color. La gente con los ojos muy oscuros como yo tendemos a tener un poquito de miedo en cuanto a comprarnos lentillas por el ¿y si no se ve bien? ¿Y si el color de mis ojos enmascara mucho el de la lentilla? Pero bueno, al fin y al cabo te tienes que arriesgar y encontrar las lentillas que te vayan bien. Pero yo por el momento no me he encontrado ninguna lentilla que realmente se vea fea con mi color de ojos súper oscuro debajo. Así que creo que es un miedo un poco que nos tendríamos que quitar de encima. Seguro que sí, que me encontraré lentillas alguna vez que no me van a ir bien o no se van a ver bien. Pero un punto a favor que tenemos para mí, la gente con los ojos oscuros, es que al ponerles una lentilla, la parte que no queda con el color parece que sea como el iris, como la pupila, perdón. Y en cambio a las personas, por ejemplo, con los ojos azules o más claritos, se le vería el rojo, el azul y luego la pupila. Por lo tanto, a mí me gusta bastante tener el color oscuro para las lentillas. Pero bueno, respecto al color de estas lentillas es súper vivo, como podéis ver, creo que se puede ver perfectamente. No se enmascara nada el color, con el color de debajo del ojo y a mí me gusta un montón. Así que no tengo mucho que decir más sobre el tema. Otro tema aparte, que es cuánto duran estas lentillas. Dice que un año. Y sí, las voy a aguantar más o menos un año, si no se rompen antes, que ya me ha pasado con otras lentillas, así que la opción está ahí. Pero bueno, duran un año, pero si tienes un buen cuidado de ellas. Es decir, yo suelo cada 2 semanas o así, aunque no use las lentillas, cambiarles el líquido y limpiarlas un poco. Simplemente quizás es una costumbre mía o una manía, pero es lo que yo hago para intentar pues, que se alargue un poquito más pues, la vida de las lentillas. Aunque cuando llegue al año las tiraré, no pienso arriesgarme a poner en peligro mis ojos para tener estas lentillas un poquito más. Así que bueno, eso es lo que hay en cuanto a lo que duran. Y para terminar, porque realmente tampoco puedo sacar tanta cosa de unas lentillas, no os puedo explicar la vida, voy a quitarme una de ellas para que así podáis ver un poco la comparación entre el diámetro de este ojo y de este y ver cómo queda, así que si esperáis un momentito, ahora nos vemos. Pues esta es la diferencia entre la lentilla y el ojo. Como podéis ver es bastante grande y es una de las cosas que más me gustan de las lentillas así gorditas porque te cambian mucho la cara. No sé si es que te la hacen más dulce o qué, pero al menos a mí me gusta mucho. También podéis ver un poco el color, cómo queda. Y nada, en cuanto a la review esto ha sido todo. Voy a intentar hacer lo mismo con otras lentillas que tenga y algunos elementos como pelucas y tal, así que espero que os guste. Y nada, nos vemos en los siguientes vídeos.